¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no van más allá del techo? Como si las palabras que pronuncias no llegaran al corazón de Dios o no tuvieran el impacto que esperabas. No estás solo. Muchos creyentes se encuentran en este punto, luchando con la duda de si sus oraciones realmente son escuchadas. Pero hay una verdad transformadora que quiero compartir contigo hoy: la oración no es solo un monólogo, es un encuentro profundo con el Espíritu Santo. Este no es un vídeo más sobre cómo orar. Es una invitación a explorar un nivel más alto, a descubrir el poder de las palabras que pueden mover el cielo y cambiar tu vida. Aquí no hablaremos de fórmulas mágicas, sino de una comunicación genuina con Dios que abre puertas en lo espiritual y desata milagros en lo cotidiano. Vamos a reflexionar sobre las oraciones que no solo son escuchadas, sino que también son respondidas. A lo largo de este viaje, descubrirás cómo conectar con Dios de manera auténtica, usando palabras que trascienden lo superficial. Exploraremos juntos diferentes tipos de oración que han demostrado ser poderosas a lo largo de la historia de la fe: gratitud, rendición, perdón, dependencia y confianza. Cada una de ellas tiene el potencial de transformar no solo tus circunstancias, sino también tu corazón. Si sientes que tu vida de oración está estancada o que te cuesta conectar con Dios a un nivel más profundo, este es el momento para cambiar eso. Aquí aprenderás a orar desde lo más profundo de tu ser, con sinceridad y fe, para experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo en tu vida diaria. Prepárate, porque lo que viene a continuación no solo renovará tu forma de orar, sino que también te dará herramientas prácticas para caminar en la plenitud del plan de Dios para ti. La oración es mucho más que palabras, es un acto de fe que conecta nuestro espíritu con el corazón de Dios. Muchas veces, nos encontramos orando desde la rutina o el hábito, sin detenernos a reflexionar en lo que realmente estamos diciendo. Pero cuando nuestras palabras están cargadas de fe, sinceridad y humildad, algo extraordinario sucede: el cielo responde. La oración es, en esencia, el lenguaje de la fe. Es el medio por el cual trasladamos nuestras preocupaciones, anhelos y agradecimientos al Creador del universo. Pero para que esa conexión sea poderosa, es fundamental entender que la oración no es solo hablar, también es escuchar. Es abrir nuestro corazón para recibir la dirección y la paz que Dios quiere darnos. Cuando oramos con sinceridad y humildad, dejamos de lado nuestras máscaras y reconocemos nuestra dependencia total de Dios. En ese momento, nuestras palabras trascienden lo terrenal y alcanzan el trono celestial. Hebreos 4:16 nos anima: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta confianza no proviene de nuestra perfección, sino de la obra redentora de Cristo, quien nos abre el camino hacia una relación íntima con el Padre. Sin embargo, para que nuestras oraciones sean efectivas, debemos comprender que no se trata de convencer a Dios de nuestros planes, sino de alinear nuestro corazón con su voluntad. En 1 Juan 5:14-15 se nos asegura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta alineación comienza con un cambio en nuestra perspectiva. En lugar de centrarnos únicamente en nuestras necesidades, debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 nos recuerda: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nuestras prioridades están en el lugar correcto, nuestras oraciones reflejan un deseo genuino de glorificar a Dios y vivir en su propósito. Además, nuestras palabras deben ir acompañadas de acciones. La fe sin obras está muerta, como dice Santiago 2:17. Orar con fe implica actuar como si la respuesta de Dios ya estuviera en camino. Si estamos orando por sanidad, vivamos con la expectativa de que Dios está obrando. Si estamos orando por provisión, confiemos en que Él abrirá puertas en su tiempo perfecto. La oración también es un acto de perseverancia. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien, a pesar de enfrentar a un juez injusto, no se rindió hasta obtener justicia. ¿Cuánto más deberíamos perseverar nosotros, sabiendo que oramos a un Padre amoroso y justo? La oración persistente no es una señal de duda, sino de confianza en que Dios cumplirá su propósito en su tiempo perfecto.
Cuando nuestras palabras están cargadas de fe y nuestras acciones reflejan nuestra confianza en Dios, experimentamos una transformación que va más allá de nuestras circunstancias. La oración nos cambia a nosotros antes de cambiar lo que nos rodea. Nos lleva a depender completamente de Dios, a confiar en su bondad y a descansar en su soberanía. No importa cuál sea tu situación actual, Dios está esperando que te acerques a Él con un corazón dispuesto. Cada palabra que pronuncias con sinceridad y fe tiene el poder de mover el cielo y transformar la tierra. La oración no es solo un acto, es una forma de vivir en comunión constante con aquel que tiene el control de todas las cosas. ¿Estás listo para profundizar aún más en esta experiencia transformadora? Permite que tu vida de oración sea el canal por el cual el poder de Dios se manifieste, no solo en ti, sino también en quienes te rodean. La gratitud no es solo un gesto de cortesía hacia Dios, es una llave espiritual que abre puertas en lo sobrenatural. Cuando agradecemos, no solo reconocemos lo que Dios ha hecho, sino también declaramos nuestra fe en lo que está por venir, incluso antes de verlo. Este principio es evidente en la vida de Jesús. Antes de alimentar a miles con solo 5 panes y 2 peces, dio gracias al Padre, Mateo 2:19. Esa acción no solo precedió al milagro, sino que también lo desató. Sin embargo, la gratitud no siempre es fácil, especialmente en tiempos de incertidumbre o dificultad. En esos momentos, agradecer se convierte en un acto de fe. Significa confiar en que Dios está obrando, aunque no lo veamos. Cuando eliges agradecer en medio de la tormenta, estás declarando que el poder de Dios es mayor que cualquier problema que enfrentes. Pero la gratitud no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. Cuando agradeces, no solo honras a Dios, sino que también invitas su presencia a habitar en tu vida. El Salmo 100:4 lo dice claramente: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Rendirse a Dios es una de las acciones más desafiantes para el ser humano, pero también una de las más poderosas. Implica soltar el control y confiar en que su plan es mejor, aunque no lo entendamos. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de rendición en el huerto de Getsemaní. En medio de una angustia profunda, oró: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42. La rendición no es una señal de debilidad, sino de fe. Al entregarle nuestras preocupaciones, miedos y planes a Dios, abrimos la puerta para que Él actúe de maneras que no podemos imaginar. Pero rendirse no siempre significa quedarse de brazos cruzados. Es un equilibrio entre hacer nuestra parte y dejar el resto en manos de Dios. Tal vez haya áreas en tu vida donde te cuesta soltar el control. Puede ser tu carrera, tus relaciones, o incluso tus sueños. Pero quiero animarte a que hoy ores diciendo: Señor, me rindo. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verás cómo esa simple oración empieza a traer paz y dirección a tu vida. La oración de perdón es, sin duda, una de las más difíciles de practicar, pero también una de las más liberadoras. El perdón no solo nos libera a nosotros, sino que también abre puertas para que el Espíritu Santo actúe de manera poderosa en nuestra vida. En Lucas 11:34, Jesús, desde la cruz, pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús, en medio de un sufrimiento indescriptible, pudo perdonar a quienes lo crucificaban, ¿cuánto más nosotros podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo? El perdón no se trata de justificar el daño recibido ni de olvidar el dolor, sino de liberar nuestro corazón de las cadenas del resentimiento. Cuando oramos diciendo: Señor, elijo perdonar, no solo estamos soltando el control que el dolor tiene sobre nosotros, sino que también permitimos que Dios sane las heridas más profundas de nuestra alma. A veces, el acto de perdonar incluye también perdonarnos a nosotros mismos. Puede ser que carguemos con culpas o remordimientos del pasado, pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha perdonado. Él nos llama a soltar esa carga y a caminar en la libertad que solo Él puede dar. Ora diciendo: Señor, me perdono a mí mismo porque tú ya lo has hecho. Este acto no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra perspectiva sobre nosotros mismos. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un acto de fe que reconoce nuestra necesidad absoluta de Dios. En Mateo 2:30,
Cuando Pedro comenzó a hundirse mientras caminaba sobre el agua, clamó, «Señor, sálvame». En ese momento, Jesús extendió su mano y lo rescató. Esta historia nos enseña algo crucial: no necesitamos luchar solos contra las tormentas de la vida. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y pedimos ayuda al Espíritu Santo, Él interviene de manera sobrenatural. Una oración tan sencilla como, «Espíritu Santo, ayúdame», tiene el poder de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestra actitud hacia ellas. Sin embargo, pedir ayuda no es algo que deba limitarse a momentos de crisis. Es una práctica diaria. Cuando comenzamos cada día diciendo, «Espíritu Santo, guíame en cada decisión que tome hoy», abrimos la puerta para que su sabiduría y paz llenen cada aspecto de nuestra vida. Decir, «Señor, confío en ti», puede parecer simple, pero es una de las declaraciones de fe más profundas que podemos hacer. Confiar en Dios no significa que siempre entenderemos sus planes o que nuestras circunstancias cambiarán de inmediato. Significa descansar en la certeza de que Él tiene el control, incluso cuando todo parece incierto. El centurión romano de Mateo 8 es un ejemplo poderoso de esta confianza. Cuando pidió a Jesús que sanara a su siervo, no necesitó verlo para creer. Dijo, «Solo di la palabra, y mi siervo será sanado». Esa fe, esa confianza absoluta, movió el corazón de Jesús y desató el milagro. Hoy, quizás te encuentres en una encrucijada, sin saber qué hacer. Te animo a que ores diciendo, «Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en ti». Esa oración, pronunciada con sinceridad, puede traer paz a tu corazón y abrir el camino para que Dios actúe de maneras que no esperabas. Cada una de estas oraciones no solo tiene el poder de transformar nuestras vidas, sino que también nos lleva a experimentar la presencia de Dios de maneras que nunca imaginamos. Pero hay un aspecto fundamental de la oración que muchas veces pasamos por alto: la guía divina. Pedir dirección al Espíritu Santo es una declaración de humildad. Al decir Espíritu Santo, guíame, reconocemos que no siempre sabemos cuál es el mejor camino y que necesitamos su sabiduría. En Salmos 143, 10, David oró, «Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos». Este es un ejemplo perfecto de cómo la guía divina no solo nos lleva hacia decisiones correctas, sino también hacia un lugar de paz. Cuando pedimos la guía de Dios, no siempre recibimos respuestas inmediatas o claras. A veces, su dirección llega como un suave susurro, una sensación de paz o una inquietud que nos impulsa a cambiar de rumbo. Pero lo más importante es estar abiertos a su voz, incluso si va en contra de lo que habíamos planeado. La guía del Espíritu Santo no solo nos ayuda a tomar decisiones importantes, como cambios de trabajo o dirección en nuestras relaciones. También está disponible en los detalles más pequeños de nuestra vida cotidiana. Desde una conversación difícil hasta una tarea aparentemente insignificante, Dios desea estar involucrado en cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, buscar su guía requiere paciencia. En un mundo donde todo parece urgente, esperar en el tiempo de Dios puede ser un desafío. Pero esa espera no es en vano. Isaías 40, 31 nos recuerda, «Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». Además de buscar dirección, nuestras oraciones también deben incluir un clamor por transformación personal. A menudo, nos enfocamos en pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias, pero, ¿qué pasaría si oráramos diciendo, «Señor, cámbiame a mí primero»? Este tipo de oración requiere valentía, porque implica estar dispuestos a enfrentar nuestras debilidades y permitir que Dios trabaje en las áreas más difíciles de nuestro corazón. Romanos 12, 2 nos insta a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. La oración es el lugar donde esa transformación comienza. Cuando oramos por cambio personal, el Espíritu Santo revela actitudes, pensamientos o comportamientos que necesitamos ajustar. Este proceso puede ser incómodo, pero también es profundamente liberador. Nos lleva a vivir una vida más alineada con el propósito de Dios y a reflejar su carácter en nuestras interacciones con los demás. Finalmente, llegamos a una de las oraciones más poderosas que podemos hacer: «Hágase tu voluntad». Esta es la esencia de toda verdadera oración.
Cuando decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, estamos declarando nuestra confianza total en los planes de Dios. No siempre será fácil aceptar su voluntad, especialmente cuando no coincide con nuestros deseos o expectativas. Pero esta oración nos libera del peso de tratar de controlar todo y nos permite descansar en su soberanía. El Espíritu Santo trabaja de manera especial cuando oramos con este nivel de entrega. Es en esos momentos cuando experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que estamos en las manos de un Dios amoroso y sabio. La oración también nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos une con la comunidad de creyentes y nos recuerda que formamos parte del cuerpo de Cristo. Cuando oramos, no solo debemos enfocarnos en nuestras necesidades personales, sino también en interceder por los demás. La oración de intercesión es una de las formas más poderosas de demostrar amor y compasión. En Efesios 6 y 18, Pablo nos anima a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y a interceder por todos los santos. Cuando elevamos nuestras voces al cielo por las necesidades de los demás, estamos reflejando el corazón de Dios, que siempre busca el bien común. Un ejemplo de intercesión que movió el corazón de Dios lo encontramos en la historia de Abraham. En Génesis 18, Abraham intercedió por la ciudad de Sodoma, rogando a Dios que no la destruyera si encontraba allí a justos. Este acto de intercesión no solo mostró su amor por los demás, sino también su confianza en la justicia y misericordia divinas. La intercesión no tiene que ser complicada. Puede ser tan simple como mencionar el nombre de alguien en tus oraciones y pedirle a Dios que intervenga en su vida. Tal vez conozcas a alguien que está enfrentando una enfermedad, una crisis financiera o una lucha emocional. Dedica unos minutos para orar por esa persona y observa cómo Dios comienza a obrar no solo en su vida, sino también en la tuya. Además, la intercesión tiene un efecto transformador en nosotros. Nos ayuda a salir de nuestra zona de confort y a enfocarnos en las necesidades de los demás. También nos enseña a confiar más en el poder de Dios para actuar en situaciones que están fuera de nuestro control. Cuando alabamos a Dios, no solo reconocemos quién es Él, sino que también cambiamos nuestra perspectiva. La adoración nos recuerda que, sin importar cuán grandes sean nuestros problemas, Dios es más grande. En Salmos 22, 3, se nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cada vez que elevamos nuestra voz en adoración, invitamos su presencia a habitar en nuestra vida. La alabanza también tiene el poder de romper cadenas. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos a Dios. Mientras alababan, un terremoto sacudió la prisión, y las cadenas de todos los prisioneros se rompieron. Este relato nos muestra que la alabanza no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también puede cambiar nuestras circunstancias. Quizás te preguntes cómo puedes incorporar la alabanza en tu vida diaria. No necesitas estar en una iglesia o cantar himnos específicos. La alabanza puede ser tan simple como expresar tu gratitud por las bendiciones diarias o reconocer la grandeza de Dios en tus propias palabras. Mientras más practiques la alabanza, más experimentarás su presencia en tu vida. Por último, pero no menos importante, está el poder de orar con propósito y expectativa. Cuando oramos, debemos hacerlo con la confianza de que Dios no solo escucha, sino que también responde. Santiago 1, 6 nos exhorta a pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. La expectativa en la oración no se basa en nuestra capacidad, sino en el carácter y las promesas de Dios. Esto no significa que siempre recibiremos exactamente lo que pedimos. Dios, en su sabiduría, a veces responde de maneras que no anticipamos. Pero cuando oramos con fe y expectativa, dejamos espacio para que Él obre de acuerdo con su voluntad perfecta. Un testimonio conmovedor es el de una mujer que oró durante años por la restauración de su familia. Aunque al principio no vio resultados, continuó orando con fe y expectativa. Con el tiempo, Dios comenzó a sanar relaciones rotas y a traer reconciliación. Este testimonio nos recuerda que la persistencia en la oración, combinada con una fe inquebrantable, puede desatar milagros. La oración no solo transforma nuestras circunstancias, también nos da fuerza para enfrentar los desafíos más difíciles de la vida.
Es un refugio donde encontramos paz, consuelo y la certeza de que no estamos solos. En momentos de debilidad, cuando sentimos que ya no podemos más, la oración se convierte en el lugar donde Dios renueva nuestras fuerzas. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Elías. En 1 Reyes 19, vemos a un profeta agotado, desanimado y lleno de temor. En su desesperación, oró diciendo: «Basta ya, Señor, quítame la vida». Pero en lugar de abandonarlo, Dios lo fortaleció. Envió un ángel para alimentarlo y darle descanso, y luego lo guió hacia una experiencia transformadora en el monte Horeb. Este relato nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios escucha nuestras oraciones y nos da lo que necesitamos para seguir adelante. Cuando oramos en medio del sufrimiento, nuestras palabras no siempre tienen que ser elaboradas. A veces, un simple «Señor, ayúdame» es suficiente. Lo importante es abrir nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo actúe. En esos momentos, la oración no solo nos da fuerzas, sino también una perspectiva renovada, ayudándonos a ver nuestras pruebas como oportunidades para crecer y confiar más en Dios. La resiliencia no significa ignorar nuestras luchas o fingir que todo está bien. Es la capacidad de seguir adelante con fe, incluso cuando enfrentamos obstáculos. Y la oración es clave para desarrollar esa fortaleza interior. En Romanos 5, 3-5, Pablo nos dice que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, y el carácter esperanza. Este proceso no es fácil, pero la oración nos da la fuerza para atravesarlo. Un ejemplo conmovedor de resiliencia espiritual es el de Job. Perdió todo lo que tenía, su familia, su salud y sus bienes. Sin embargo, nunca dejó de orar ni de confiar en Dios. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, continuó buscando a Dios, y al final, fue restaurado y bendecido aún más de lo que había perdido. Cuando enfrentamos desafíos, la oración nos permite recordar que nuestro sufrimiento no es en vano. Dios puede usar incluso nuestras pruebas más dolorosas para cumplir su propósito en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Además, la oración también nos enseña a vivir con una perspectiva eterna. En un mundo donde todo parece girar en torno a lo inmediato, la oración nos invita a mirar más allá de lo temporal. Nos recuerda que nuestras vidas están conectadas con un propósito mayor, uno que trasciende nuestras circunstancias actuales. En Colosenses 3, 2, se nos exhorta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando oramos con una perspectiva eterna, nuestras prioridades cambian. Dejamos de preocuparnos tanto por lo material o pasajero y comenzamos a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios, nuestras acciones hacia los demás y el impacto que dejamos en el mundo. Esta perspectiva no solo nos da paz, sino también un sentido renovado de propósito. Un ejemplo práctico de esto es la historia de un hombre que, después de perder su empleo, comenzó a orar con una mentalidad diferente. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, pidió a Dios que lo guiara hacia un propósito mayor. Con el tiempo, encontró una oportunidad que no solo le proveyó financieramente, sino que también le permitió impactar positivamente la vida de otros. La oración con perspectiva eterna nos ayuda a ver más allá de nuestras limitaciones humanas y a confiar en que Dios está trabajando en un plan más grande y perfecto. Otro aspecto fundamental de la oración es su capacidad para restaurar nuestras relaciones. Vivimos en un mundo donde los conflictos y las divisiones son comunes, incluso entre aquellos que más amamos. Sin embargo, la oración tiene el poder de romper barreras y sanar corazones. Cuando oramos por alguien con quien hemos tenido un conflicto, algo increíble sucede, nuestras emociones negativas, como el enojo y el resentimiento, comienzan a desvanecerse. Esto no significa que los problemas desaparezcan mágicamente, pero la oración nos da la fuerza para abordar esas situaciones con un corazón lleno de compasión y humildad. Jesús nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen, Mateo 5:44. Esta no es una tarea fácil, pero es una muestra poderosa del amor incondicional de Dios. Al orar por aquellos con quienes hemos tenido diferencias, reflejamos el carácter de Cristo y permitimos que el Espíritu Santo obre en ambas partes. Un ejemplo conmovedor de esto es la historia de una madre y su hija que estuvieron separadas durante años debido a malentendidos y conflictos. La madre comenzó a orar diariamente por su hija,
pidiendo a Dios que sanara sus corazones y restaurara su relación. Aunque al principio no vio cambios, con el tiempo, el Espíritu Santo empezó a trabajar. La hija, quien también estaba luchando con sentimientos de culpa y dolor, sintió la necesidad de reconciliarse. Eventualmente, ambas se reencontraron y experimentaron una restauración que solo Dios podía lograr. Cuando oramos, no solo le presentamos nuestras peticiones a Dios. También escuchamos su voz y aprendemos a confiar en su guía. Esta comunicación constante fortalece nuestra fe y nos permite experimentar su presencia de una manera más íntima. En Santiago 4:8, se nos promete: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Este acercamiento no siempre será fácil, especialmente si sentimos que nuestras oraciones no están siendo respondidas. Pero es en esos momentos de aparente silencio cuando nuestra fe tiene la oportunidad de crecer. La oración se convierte en un lugar donde podemos ser vulnerables, compartir nuestras luchas y confiar en que Dios está trabajando, aunque no lo veamos. Un ejemplo de esta profundidad espiritual se encuentra en la vida de Ana, la madre de Samuel. Durante años, oró fervientemente por un hijo, enfrentando burlas y desilusión. Pero en lugar de rendirse, llevó su dolor al Señor. Su perseverancia en la oración no solo resultó en la respuesta a su petición, sino que también la llevó a experimentar una relación más profunda con Dios. En un mundo que a menudo nos empuja a enfocarnos en lo que nos falta, la oración nos recuerda todo lo que ya tenemos en Dios. Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos anima a confiar en la provisión divina, incluso cuando enfrentamos incertidumbre. Una mentalidad de abundancia no significa ignorar nuestras necesidades o problemas, sino elegir enfocarnos en la fidelidad de Dios. Cada vez que oramos agradeciendo por lo que tenemos, reafirmamos nuestra confianza en que Él proveerá lo que necesitamos, en su tiempo y a su manera. Un testimonio inspirador es el de un hombre que perdió todo en un desastre natural. En lugar de caer en la desesperación, eligió orar diariamente, agradeciendo a Dios por la vida y la fortaleza para comenzar de nuevo. Con el tiempo, no solo recuperó lo perdido, sino que también encontró nuevas oportunidades para servir a los demás y compartir el amor de Dios. Finalmente, la oración nos prepara para enfrentar los desafíos con valentía. Nos recuerda que no estamos solos y que contamos con el respaldo de un Dios todopoderoso. Cuando oramos con esta certeza, enfrentamos cada día con esperanza, sabiendo que, pase lo que pase, Dios está con nosotros. La oración también es un recordatorio constante de que nuestra dependencia está en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Vivimos en una sociedad que valora la autosuficiencia, donde depender de otros a menudo se ve como un signo de debilidad. Sin embargo, la oración nos enseña una verdad opuesta: la verdadera fortaleza viene de reconocer nuestra necesidad de Dios. Cuando oramos diciendo: Señor, no puedo hacerlo solo, necesito tu ayuda, nos posicionamos en un lugar de humildad. Este acto abre las puertas para que su poder se manifieste en nuestras vidas. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que nuestras limitaciones no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que Él muestre su gloria. Un ejemplo conmovedor de esta dependencia se encuentra en la historia de Moisés. En Éxodo 17, mientras los israelitas luchaban contra los amalecitas, Moisés levantó sus manos en oración. Cuando sus brazos se cansaron, Aarón y Hur lo ayudaron a mantenerlos levantados, y el pueblo de Israel obtuvo la victoria. Este relato nos recuerda que nuestras oraciones, aunque parezcan simples, tienen el poder de cambiar nuestras circunstancias cuando confiamos en Dios. Pero depender de Dios no solo se trata de nuestras batallas externas. También implica confiar en Él con nuestros temores más profundos y nuestras luchas internas. Tal vez sientes que has llegado al límite, que no tienes la fuerza para seguir adelante. Si ese es tu caso, te animo a orar diciendo: Señor, te entrego mis cargas. Sé que en ti encuentro descanso. Además, la oración nos ayuda a discernir nuestra identidad en Cristo. En un mundo que constantemente nos dice quién deberíamos ser, la oración nos recuerda quiénes somos realmente. Somos hijos de Dios, amados y aceptados, no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Cuando oramos,
podemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele más sobre nuestra identidad en Cristo y que nos ayude a vivir conforme a esa verdad. Un testimonio poderoso es el de una mujer que, durante años, luchó con sentimientos de inseguridad y rechazo. Cada día oraba pidiendo a Dios que le mostrara su amor y le ayudara a ver su verdadero valor. Con el tiempo, su perspectiva cambió. Descubrió que su identidad no estaba definida por las opiniones de los demás, sino por lo que Dios decía de ella. Esta revelación transformó su vida y la llevó a caminar con una confianza que solo podía venir de Dios. La oración también nos invita a vivir con propósito y misión. Cada uno de nosotros tiene un llamado único, un propósito que Dios diseñó para nuestra vida. Sin embargo, muchas veces nos encontramos preguntándonos, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué quiere Dios de mí? La oración es el lugar donde estas preguntas encuentran respuesta. En Jeremías 29:11, Dios declara, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Cuando oramos pidiendo dirección, estamos invitando a Dios a revelarnos su propósito y a guiarnos en el camino que Él ha preparado para nosotros. Un ejemplo práctico es el de un joven que se sentía perdido, sin saber qué dirección tomar en su vida. Comenzó a orar diariamente, pidiendo al Espíritu Santo que le mostrara su plan. A medida que continuaba orando, comenzaron a surgir oportunidades inesperadas que lo llevaron a descubrir su pasión por ayudar a los demás. Este proceso no fue inmediato, pero su constancia en la oración lo llevó a una vida llena de propósito y satisfacción. Finalmente, la oración nos llama a vivir con un corazón dispuesto a obedecer. A veces, Dios nos pide que demos pasos de fe, incluso cuando no entendemos completamente su plan. La obediencia no siempre es fácil, pero cuando confiamos en su guía, podemos estar seguros de que Él nos llevará hacia lo mejor. La oración no solo nos transforma a nivel personal, sino que también tiene un impacto significativo en las comunidades y el mundo que nos rodea. Cuando los creyentes se unen en oración, suceden cosas extraordinarias. La Biblia nos enseña que hay poder en la oración colectiva. En Mateo 6:20, Jesús dijo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Un ejemplo notable de este poder se encuentra en Hechos 12. Cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia oró fervientemente por su liberación. En respuesta a esas oraciones, un ángel lo liberó milagrosamente. Este relato nos recuerda que la oración no solo afecta nuestras vidas individuales, sino que también puede cambiar situaciones aparentemente imposibles a nivel comunitario. La oración colectiva no siempre tiene que ser formal o estructurada. Puede ocurrir en un grupo pequeño, en un momento espontáneo con amigos, o incluso con familiares. Lo importante es la unidad y la fe con la que se eleva esa oración al cielo. Otro aspecto poderoso de la oración es cómo nos enseña a vivir en expectativa de lo sobrenatural. Cuando oramos con fe, debemos esperar que Dios se mueva de maneras que trascienden nuestra lógica y nuestras capacidades humanas. Esto no significa que tratemos a la oración como una fórmula para obtener lo que queremos, sino que confiemos en que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Efesios 3:20. Un testimonio que ilustra este principio es el de una familia que oró durante años por un ser querido que no conocía a Cristo. Aunque los resultados no eran inmediatos, continuaron orando con fe. Un día, de manera inesperada, esa persona decidió asistir a una iglesia, donde entregó su vida a Jesús. Este tipo de milagros nos recuerda que nuestras oraciones nunca son en vano. Orar con expectativa no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos permite ver la mano de Dios en acción de formas que a menudo pasan desapercibidas. Cada pequeño detalle, cada puerta que se abre o cada oportunidad inesperada puede ser una respuesta a nuestras oraciones. La oración también nos prepara para enfrentar los desafíos espirituales. En Efesios 6, 10-18, se nos habla de la armadura de Dios, y la oración es una parte clave de esa armadura. Al orar, fortalecemos nuestra fe, renovamos nuestra mente y nos posicionamos para resistir las pruebas y las tentaciones. En momentos de prueba, la oración no solo nos da fuerza, sino también dirección. Nos ayuda a recordar que no luchamos solos y que nuestra victoria está asegurada en Cristo. Como dice un Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye.
No podemos hablar de la oración sin mencionar su impacto en nuestras emociones. Vivimos en tiempos donde la ansiedad, la tristeza y el estrés son comunes. Pero la oración nos ofrece un refugio. En Filipenses 4, 6-7, se nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz que proviene de la oración no significa que todos nuestros problemas desaparezcan de inmediato. Más bien, es una certeza interna de que Dios está en control y de que podemos confiar en su fidelidad, sin importar lo que enfrentemos. Hoy hemos explorado el poder transformador de la oración. No se trata solo de pedir o hablar con palabras vacías, sino de una profunda conexión con el Espíritu Santo, un encuentro que puede cambiar tu vida por completo. Desde la gratitud que abre los cielos, hasta la rendición que nos libera, la oración es la llave que desbloquea el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. La oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino que nos moldea, nos fortalece y nos lleva a vivir conforme al propósito divino. Ahora que has aprendido las oraciones que el Espíritu Santo ama escuchar, es el momento de actuar. Si alguna de las oraciones que compartimos resonó en tu corazón, te invito a que las pongas en práctica hoy mismo. Comienza por orar con gratitud, con fe y con expectación. No importa si estás en medio de un desafío, o si te sientes perdido o cansado. Dios te está invitando a acercarte a Él con un corazón sincero, y Él está listo para moverse en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Y ahora, quiero invitarte a dar el siguiente paso. Haz una pausa y ora. No necesitas palabras complicadas, solo una conversación sincera con Dios. Si necesitas perdonar, ora, Señor, elijo perdonar. Si sientes que no puedes más, ora, Espíritu Santo, ayúdame. Si estás buscando dirección, ora, guíame, Señor, en cada paso que dé. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este vídeo con alguien que también pueda necesitar escuchar sobre el poder de la oración. Para seguir aprendiendo más sobre cómo transformar tu vida espiritual. Recuerda, las palabras que pronuncias con fe tienen un poder increíble. No subestimes lo que una oración sincera puede hacer. El cielo está listo para abrirse a tu favor, y todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso en fe. Que el Espíritu Santo te guíe y te fortalezca. No estás solo en este viaje, y lo mejor está por venir. Comienza hoy mismo y observa cómo Dios se mueve poderosamente en tu vida. La transformación espiritual no termina cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, es un proceso continuo, una renovación diaria que nos llama a profundizar más en su verdad y a reflejar su carácter en nuestra vida cotidiana. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos mantenernos en este camino de crecimiento y propósito? Meditar en la palabra de Dios no es solo leerla, sino interiorizarla, permitiendo que moldee nuestra perspectiva y nos guíe en cada decisión. En Josué 1:8 se nos anima, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dedicar tiempo a la reflexión bíblica transforma nuestra mente y alinea nuestro corazón con el propósito de Dios. Cuando tomamos un versículo y lo aplicamos a nuestras circunstancias, abrimos espacio para que el Espíritu Santo nos hable de manera personal y directa. Al enfrentar un momento de incertidumbre, toma un versículo como Proverbios 3, 5-6 y medítalo durante unos minutos. Repite las palabras en voz baja y permite que el Espíritu Santo te guíe hacia una acción basada en confianza y fe. El carácter de un creyente no se mide solo por las palabras que pronuncia, sino por cómo vive esas palabras en el día a día. Jesús nos llama a ser luz en el mundo, Mateo 5:14, y esa luz se refleja en nuestra integridad, humildad y amor hacia los demás. El carácter no se forma en los momentos fáciles, sino en las pruebas. Cada desafío es una oportunidad para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, puliendo las áreas que necesitan más gracia. Cuando permitimos que Dios transforme nuestro carácter, nos convertimos en testimonios vivos de su poder. Marta, conocida por su temperamento fuerte, comenzó a orar pidiendo que el Espíritu Santo la ayudara a ser más paciente. Con el tiempo,
sus colegas notaron el cambio y comenzaron a preguntarle qué había hecho diferente. Su respuesta: no soy yo, es Dios trabajando en mí. Identifica un área de tu carácter que sientas que necesita transformación. Escríbela en un diario y ora específicamente para que el Espíritu Santo trabaje en esa área, permitiéndote reflejar más de Cristo en tu vida diaria. La fe no solo nos sostiene, sino que también nos impulsa a romper barreras que parecen inamovibles. En Hebreos 11 encontramos ejemplos de hombres y mujeres que, por fe, lograron lo imposible. Desde Abraham, que dejó todo para seguir el llamado de Dios, hasta Moisés, que lideró al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, cada historia nos recuerda que la fe no conoce límites. Hoy, esas mismas promesas siguen vigentes. Dios no ha cambiado, y su poder sigue obrando en aquellos que eligen creer. No importa cuán grande sea la montaña que enfrentas, con fe, puedes moverla. Dedica tiempo a escribir un desafío que enfrentas actualmente. Luego, encuentra un versículo que hable sobre la victoria en Cristo, como Filipenses 4:13, y decláralo diariamente. Confía en que, aunque no veas resultados inmediatos, Dios ya está obrando a tu favor. Servir no es solo una acción, es un acto de amor que refleja el corazón de Dios. Jesús dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando servimos a los demás, no solo bendecimos sus vidas, sino que también permitimos que Dios trabaje en la nuestra. Alejandro dedicó sus fines de semana a visitar hospitales y orar por los pacientes. Aunque al principio sintió que no tenía mucho que ofrecer, pronto se dio cuenta de que su tiempo y disposición eran más valiosos de lo que imaginaba. Su servicio no solo tocó corazones, sino que también le ayudó a crecer en su fe y confianza en Dios. Encuentra una oportunidad para servir esta semana, ya sea en tu iglesia, comunidad o incluso ayudando a un amigo en necesidad. Ora antes de servir, pidiendo al Espíritu Santo que use tus acciones para su gloria. La oración no es simplemente una lista de peticiones que presentamos a Dios, sino un puente que conecta nuestro corazón con el suyo. Es un espacio donde encontramos dirección, consuelo y poder para enfrentar cada día. En Filipenses 4:6-7 se nos recuerda: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos. Es un regalo divino que fluye cuando dedicamos tiempo a orar y a escuchar la voz de Dios. Lucía, quien estaba al borde de perder su negocio debido a la pandemia, decidió dedicar las primeras horas de cada día a la oración. Aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, experimentó una paz que le permitió tomar decisiones estratégicas y superar la crisis. Establece un momento fijo en tu día para orar, aunque sean solo 10 minutos. Usa ese tiempo para hablar con Dios sobre tus preocupaciones y sueños, y luego guarda unos minutos en silencio para escuchar su voz. Dios no nos diseñó para caminar solos. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y mucho más al ver que el día se acerca. La comunidad no solo nos brinda apoyo emocional y espiritual, sino que también nos desafía a crecer y a mantenernos firmes en nuestra fe. Al rodearnos de personas que comparten nuestra fe, encontramos un espacio seguro para ser vulnerables, aprender y avanzar juntos hacia el propósito de Dios. Juan y Carla, quienes comenzaron un pequeño grupo de estudio bíblico en su hogar, encontraron que no solo estaban ayudando a otros a crecer, sino que ellos mismos experimentaron un nivel más profundo de fe y conexión con Dios. Si aún no formas parte de una comunidad de fe, busca una iglesia local o un grupo pequeño donde puedas compartir tu caminar espiritual. Si ya tienes una comunidad, considera cómo puedes contribuir más activamente a fortalecerla. La esperanza en Dios es lo que nos sostiene en los momentos de incertidumbre. En Hebreos 6:19 se nos dice: tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. Esta esperanza no está basada en las circunstancias, sino en las promesas de un Dios que nunca falla. Cuando enfrentamos desafíos, la esperanza nos recuerda que la historia no termina en el sufrimiento.
Dios tiene el control, y su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. Rosa, quien perdió a su esposo de manera repentina, encontró en la esperanza de la vida eterna una fuerza para seguir adelante. Al compartir su testimonio, muchas personas se sintieron inspiradas por su fe y comenzaron a buscar más de Dios. Escribe una lista de promesas de Dios que hablen de esperanza, como Jeremías 29, 11 o Romanos 8 y 28. Recurre a esta lista cada vez que sientas que las circunstancias te están abrumando, y permite que esas palabras renueven tu ánimo. La vida no es solo una serie de eventos al azar, tiene un propósito divino que trasciende lo terrenal. En Efesios 2 y 10 se nos recuerda, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este propósito no siempre se revela de manera inmediata, pero al caminar en fe, el Espíritu Santo nos muestra los pasos que debemos tomar. Cada decisión, cada acto de obediencia, nos acerca más al plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Andrés, quien dejó una carrera corporativa para trabajar en una organización sin fines de lucro, descubrió que el propósito de Dios para su vida era usar sus habilidades para servir a comunidades marginadas. Aunque fue un cambio radical, encontró una satisfacción que no había experimentado antes. Reflexiona sobre tus pasiones y talentos, y pregunta a Dios cómo puedes usarlos para su gloria. Busca oportunidades para involucrarte en actividades que alineen tu vida con su propósito eterno. Hemos recorrido juntos un camino de reflexiones y enseñanzas que nos recuerdan el poder transformador de vivir en comunión con Dios. Desde la oración que conecta nuestro corazón con el suyo, hasta el propósito eterno que nos llama a vivir con intención, cada aspecto de nuestra fe es una invitación a acercarnos más a su presencia. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos fortalece, nos consuela y nos equipa para enfrentar cada desafío. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, su poder y su amor están disponibles para ti hoy. Si has llegado hasta aquí, quiero animarte a no detenerte. Haz de estas enseñanzas una parte activa de tu vida. Abre tu corazón a Dios, busca su guía en la oración diaria, y permite que su propósito eterno se manifieste en cada decisión que tomes. Ahora es el momento de actuar. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este vídeo con alguien que también necesite escuchar estas verdades. Suscríbete al canal para seguir creciendo en tu relación con Dios y ser parte de esta comunidad de fe. Y no olvides dejar un comentario. ¿Qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿Qué paso concreto vas a dar para vivir más cerca de Dios? Recuerda, no importa cuán grande sea el desafío o cuán incierto parezca el futuro, el Espíritu Santo camina contigo. Da ese primer paso en fe y permite que su amor, su guía y su poder te lleven más allá de lo que podrías imaginar. Porque lo mejor está por venir, y con Dios, cada día es una nueva oportunidad para crecer, amar y cumplir su propósito eterno. Comienza hoy mismo.